Pero bueno, la verdad que es una alegría estar con ustedes, poder compartir esta mañana y quisiera compartir algo muy especial para mí. Y es un versículo que llegó a mi vida los primeros días de este año, que lo he compartido también con la iglesia y que quería compartirlo con ustedes porque fue de esos versículos, viste, que vos abrís la Biblia y te toca profundamente a tu corazón. Y me siento identificado y estuve tratando de pensar y meditar en este pasaje y no solo me fue de aliento, sino esperanzador para el año que comienza, que ya ha comenzado. Si nosotros leyéramos este pasaje nos va a llevar a una profunda reflexión sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, pero también sobre un futuro esperanzador en Cristo Jesús. Moisés reúne al pueblo a días de entrar en la tierra prometida, con la posibilidad de allí, cerca de la tierra prometida, ya por conquistarla, y hace un resumen excelente, extraordinario, que le pido que lo lean en los primeros capítulos de Deuteronomio, sobre la historia del pueblo de Dios desde que salió allí de Egipto, y aún antes, desde el llamamiento de Abraham, hasta ese momento en el cual estaban casi frente a la tierra, casi por poder poseer la promesa. Y yo les voy a pedir que me acompañen a leerlo, y como muchos saben, algunos no fue un año fácil para mí el año pasado, en absoluto. Y hay muchas cosas que espero el Señor las resuelva porque ya me han superado para este próximo año que comienza. Y cuando leí este pasaje, me llevó a una profunda reflexión que quería compartir con ustedes. Vamos a ir al capítulo 1 de Deuteronomio. Un solo versículo, el verso 31. 1:31. Dice así la palabra de Dios. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta este lugar. Lo voy a volver a leer. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Reúne al pueblo y les dice, miren, hasta aquí hemos llegado. Pero no hemos llegado porque somos los más capaces, los más fuertes, los más inteligentes o sabios, sino que hemos llegado hasta este lugar por la gracia maravillosa de nuestro Padre Dios. Hay una versión que me gusta porque dice, la nueva versión internacional, que los ha guiado de la mano hasta llegar a este lugar. Y hay otra versión que dice, porque nos ha llevado en tu regazo, en tus brazos. Y hermanos, quisiera que seamos conscientes que si hemos llegado hasta esta etapa de nuestra vida y a este punto, es tan solo por la gracia y la fidelidad de Dios. No hay otra opción. Y mirando hacia atrás mi vida, veo un Padre amoroso que me ha llevado aún en los peores momentos en su regazo. En su regazo. Moisés hace un resumen de todo lo que vivió el pueblo. Imagínense allí en Egipto, cuando estaban esclavos, cuando clamaban por liberación y el Señor les liberta, les levanta un libertador. Y los prodigios y maravillas y milagros que hizo para sacar a ese pueblo. Las plagas, el asesinato de los primogénitos, la protección del pueblo, la sangre pintada en los dinteles. Y aquellos que estaban en esa casa estaban seguros. La muerte pasaría de largo porque cuando el ángel veía la sangre, todos conocemos la historia, ese hogar estaba protegido por la sangre de ese cordero. Y en nuestra vida ha sido así. Nuestra vida hemos sido arrancados de la esclavitud del pecado con milagros, con maravillas. Y a lo largo de nuestra historia podemos testificar de eso. Y hemos llegado hasta aquí. Porque hay un Padre amoroso que no solo nos salvó, nos libertó, pensó en nosotros aun cuando estábamos en esclavitud, sino que nos ha llevado en sus brazos. Y cuando leí este pasaje no podía sintetizar de mejor forma
el Espíritu Santo la obra de Dios en nuestras vidas y en mi vida que la de un Padre amoroso, un Padre que me ha cuidado, un Padre que, como dice esa versión que les mencioné, nos ha guiado de su mano. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin nuestro Padre? Ahora, el pueblo de Dios tuvo que transitar por el desierto. Y sabemos que el desierto es un lugar de peligro, es un lugar hostil para el pueblo. Amenazas, todo tipo de alimañas, diferentes circunstancias que tuvo que enfrentar el pueblo durante esos 40 años de peregrinaje, hasta llegar a casi por poseer la tierra prometida, la promesa que Dios hizo a Abraham. Y podemos ver este pueblo que estaba en un ambiente hostil y sufriendo todo lo que significaba el desierto. Y yo me siento identificado con ese pueblo en tantas cosas. Pero hermanos, estamos en el desierto, somos peregrinos, o sea, seamos conscientes. Amo la Argentina, pero mi documento de ciudadanía dice ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nos dice allí en Filipenses, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos ciudadanos argentinos, aunque nuestro documento dice eso. En definitiva, somos ciudadanos del cielo. Estamos de paso, estamos de peregrinaje por el desierto. Y el desierto nos es hostil. El desierto es el lugar donde las potencias en los cielos tratan de dañarnos y de dañar la obra de Dios en la tierra. Y vemos que ese poder en las alturas, ese poder que nos habla tan claro la palabra de Dios, que no combatimos contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra el mismo poder de Satanás, se manifiesta en este mundo. Y en medio de este mundo, hermanos, tenés que caminar y tengo que caminar. Tenemos que peregrinar enfrentando todos estos peligros. El Evangelio según San Juan es tan claro cuando dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Bienestar, dice, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, nos amaría a nosotros. Pero como no somos del mundo, sino que el Señor los escogió de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Por eso el mundo los odia. Cada vez es más difícil ser cristiano. Cada día es más difícil levantarte y enfrentar a la vida. Por las complejidades, por las circunstancias. Cada día es más difícil levantar la voz profética, no de adivinanzas, sino una voz profética que a lo bueno le dice bueno y a lo malo le dice malo. Cada día es más difícil mantener y defender nuestros valores como cristianos, porque somos una contracultura contra este mundo. Y cada vez esto se manifiesta, y cada vez este odio que transmite el enemigo incluso a los corazones de los que nos rodean contra nosotros, sabemos que la única defensa es refugiarnos en Cristo. Es pensar que Dios es ese Dios poderoso que nos lleva en sus brazos y nos hace transitar por este desierto con tantos peligros, con tanta hostilidad, con tantas dificultades. Pero es aquel que nos cuida y que vela por nosotros. ¿Te das cuenta de la maravilla de Dios? En el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen. ¿Confíen en quién? ¿En tu capacidad? No, en el Señor. Aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Aquel que venció a la muerte, al pecado y al mismo Satanás. A todas las huestes satánicas. Y nos da la garantía de la victoria. ¿Cómo enfrentas cada día tu vida? ¿Cómo caminás por este peregrinaje en el desierto? Cuando uno es turista y va de paseo a algún lugar,
por lo común tiene un orden de itinerario. Sabemos, con tiempo sacamos el pasaje, sabemos cuándo salimos, según la aerolínea, y que no haya algún paro de por medio. Sabemos qué día salimos, qué día llegamos, tenemos la reserva en el hotel, nos hacemos una idea de los lugares que visitaremos y hasta tenemos el ticket de retorno a nuestro país. Pero cuando somos peregrinos no es así. Nos levantamos cada día sin saber qué nos depara. ¿Qué nos depara mañana? ¿Qué nos depara pasado? ¿Dónde dormiremos esta noche? ¿Cómo será nuestro futuro? Porque es la vida del peregrino. Y la única forma de transitar este mundo peregrinando es como dice esta versión que tanto me gusta, la nueva versión internacional, un Dios Padre que te guía tomado de la mano, tomado de la mano. Quisiera resumir un poco este pasaje a través de un concepto. Y creo que lo que el pasaje nos transmite es justamente un hecho irrefutable, la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios en tu vida, en mi vida. Si nosotros quisiéramos pensar en esta presencia del Padre en nuestra vida, podríamos decir que es un Padre presente. Se utiliza mucho eso cuando hay alguna separación, algún divorcio, y aún sin haber la pareja se haya divorciado. Y el Padre presente es ese Padre que siempre está. Muchos de los que están aquí somos padres y madres. Y yo te pregunto cuántas veces, como padre o como madre, hemos sufrido desvelos, hemos estado al borde de una cuna o de una cama velando a nuestros hijos, cuidándolos, que no levante fiebre, que no tenga tos, que pueda dormir tranquilo. ¿Cuántas veces cuando salen no descansamos hasta que llegan? ¿Cuántas veces mientras que ellos duermen o están en cualquier actividad hay un padre y una madre que no dejan de pensar en ellos? Cuando están en casa y cuando no lo están. Que piensa en sus vidas, que piensa en su provisión, que piensa en su futuro, que piensa y desea que sean felices. Así es Dios, así es Dios. Aun cuando no lo veamos, el Señor está. Su presencia está permanentemente sobre nosotros. Yo quisiera que pensemos un poco en este concepto de la presencia de Dios. Y cuando entro en la presencia de Dios a pensar en esto, me siento aún más identificado con el pueblo de Dios en el desierto. ¿Vos dudás que Dios está presente en tu vida? ¿Vos dudás que te ha llevado de la mano, te ha conducido? ¿Vos dudás que si ha llegado hasta aquí y hasta altura es porque te ha llevado en sus brazos? Yo creo que lo que decís vos y digo yo es lo que dice cualquiera del pueblo de Dios. Pero la realidad, hermanos, y lo digo totalmente y absolutamente primero para mí, es otra. Porque me siento identificado con un pueblo rebelde, con un pueblo que se quejaba de Dios, un pueblo que pensaba que Dios no tenía compasión de ellos, un pueblo que pedía respuestas y no las recibía, un pueblo que quería volver más de una vez a Egipto, un pueblo que permanentemente se olvidaba de los milagros y las maravillas de Dios. Decía, ¿dónde estás? ¿Y por qué me trajiste hasta acá? ¿Y por qué tengo que estar pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Entonces yo te tendría que volver a preguntar si verdaderamente Dios considera que estuvo siempre presente. Porque más de una vez le hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás que te necesito y no apareces? Señor, ¿por qué te escondes? No tenés compasión de mí, no tenés misericordia de mí, no tenés compasión y misericordia de la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado? ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿para qué, Señor? ¿Para qué he hecho tanto? ¿Para qué he llegado hasta aquí? Y Dios allí ha estado, siempre. Como ese
el hijo pródigo que se va, se rebela contra su padre, quiere hacer su vida, confiar en sus proyectos, en sus capacidades, se aparta. Pero se olvida que mientras que él estaba revolcándose allí, en el chiquero, había un padre amoroso que no dejó un día de pensar en él, y con los brazos abiertos esperando que vuelva. Quizás sea el momento de repensar nuestra vida, de replantear y pensar cómo estamos. Y pensar que a veces nuestra lengua dice lo que nuestro corazón no siente. Yo lo he sentido así. Y si sos sincero, estoy seguro que vos más de una vez en tu vida lo habrás pensado. Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, a mi vecino, al hermano tal de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuántas veces clamamos y Dios no nos contestó? Y podemos decir, sí, no era el momento, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus proyectos, pero en el fondo de nuestro corazón lo único que manifestamos es una profunda debilidad y una crisis de fe. Lo queramos aceptar o no. Y por un lado lo decimos, pero por el otro lado lo dudamos. Y esta presencia de Dios con su pueblo, este pueblo tan rebelde, tan difícil, que Moisés le dice, mira, llegaron hasta acá a pesar de ser lo que son, porque el Señor los llevó en sus manos. Se manifiesta a través de 3 aspectos. Y la primera manifestación de la presencia de Dios es a través de los planes y los proyectos para su pueblo. Le pido que leamos el verso 20 y 21. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y lo primero que podemos ver aquí es un plan y un proyecto de Dios que se extiende mucho más atrás de cuando llama a Abraham y le dice, mira Abraham, vas a empezar una vida de peregrino. Y Señor, ¿qué tengo que hacer? Deja todo. Deja tu comodidad, deja todo. Tu buen pasar, deja todo. ¿Y qué hago? Sígueme. Salí al desierto, empecé a caminar, a ser peregrino, persiguiendo una promesa. Y yo te voy a bendecir, y te voy a multiplicar, y te voy a dar a poseer una tierra que vos ni te imaginás. Y el día que recibimos a Cristo como Salvador, y mucho antes, Dios tenía un plan y un proyecto para tu vida y para la mía. Nos dice allí en Jeremías, ¿no?, que aún antes de que el embrión se formara en el vientre de la madre, Dios ya tenía un plan y un propósito. Y los planes y los propósitos de Dios son eternos, tienen una proyección eterna, van de eternidad a eternidad, del sin tiempo al sin tiempo. Se genera en el corazón de Dios aún antes de que el mundo fuere y se manifiesta en nuestras vidas, en la vida del pueblo de Dios y en el pueblo de la iglesia. Formar un pueblo de acuerdo a su corazón era un proyecto que estaba desde la eternidad. Y cuando llama a Abraham para que salga de Ur de los Caldeos, era nada más que hacer el llamado y comenzar con ese proyecto ya generado en el corazón de Dios. Ahora, tu vida y la mía se proyectaron en el corazón de Dios aún antes de que nosotros existiéramos, aún antes de que existieran nuestros padres. Porque la presencia de Dios estuvo en nuestras vidas aún antes de que nosotros fuéramos. Porque estábamos presentes en Él. Y acá le dice bien claro, miren, ustedes llegaron hasta aquí, tienen que entrar, les voy a dar la tierra, van a vencer a sus oponentes, tienen que ocuparla. Una promesa, un proyecto, un plan que debían cumplir. ¿En sus fuerzas? No. Yo les voy a dar la tierra. Yo les voy a dar la tierra. Tenían que conquistar. Comienza un nuevo año.
Y seguramente siempre evaluamos el pasado y nos extendemos a las metas del presente, del 25. Corrigiendo los errores, fortaleciendo las debilidades del 24 y proyectándonos quizás a metas que habíamos dejado ahí medias inconclusas o aquellas nuevas que podemos llegar a generar. Pero lo bueno es que nosotros tratemos de encaminar o ajustar nuestros planes a los planes de Dios, porque Dios ya los tiene. Y la tierra prometida que tiene para nosotros es mucho más, va mucho más allá de todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Y yo te pregunto en este 25, ¿a qué te desafía Dios? ¿Qué sentís como desafío de Dios? ¿En lo congregacional, en lo ministerial, en lo personal, en lo familiar? Ahora mira, Dios tiene planes que van más allá de lo que vos pensás. Y lo que vos puedas pedir o ansiar en tu corazón, Dios tiene cosas mayores. Pero ¿sabés lo que hace la diferencia entre poder lograrlo o no? La fe. La fe. La fe. La confianza en la palabra y en el proyecto y en el propósito de Dios. Porque Dios te dice, mira, yo estoy presente. Yo me comprometo. Yo voy delante. Pero vos tenés que seguirme. Vos tenés que dar el paso de fe. No se va a abrir el Mar Rojo si no das el primer paso. No se va a abrir. Ahora, si nosotros no confiamos plenamente en Dios, en sus proyectos y en sus planes, no los vas a poder cumplir, vas a ser un fracasado. Vas a fracasar, como fracasaste quizás en muchas cosas el año pasado y venís fracasando en tu vida. Quiero que leamos el verso 26 en adelante, hasta el 33. Vamos a leer el verso 26. Sin embargo, dice, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos sacó de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades más grandes, amuralladas hasta el cielo. Y también vimos a los gigantes, a los hijos de Anac. Dice verso 32. Y aún con esto, reconociendo la experiencia del verso 31 en el desierto, reconociendo que hasta aquí con milagros y maravillas Dios les había traído, dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué prometió Dios? Verso 33. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde andar. Y con nube de día. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. No poder poseer la tierra por temor. Lo que pasa es que son gigantes. Son más poderosos. ¿Para qué nos trajo Dios hasta acá? ¿Para que muramos? Nos quedamos acá. Dice, y se rebelaron contra Dios. Porque vieron la obra de Dios y las promesas de Dios con una visión humana. Y lo que Dios nos pide, que miremos sus proyectos para nuestra vida con una visión divina. Y con una visión divina nadie imposible para Dios. Y no hay gigante que no pueda caer. Ahora, ¿de quién depende? ¿De Dios o del pueblo? ¿De Dios o de vos o de mí? De cada uno de nosotros. Somos unos cobardes. Perdón. Porque muchas cosas que Dios puso delante de en nuestra vida y nos dijo, poseelas, avanzá, caminá, hemos dudado. Hemos cuestionado. ¿Puede ser tan necio el pueblo que luego del recuento que le hace a Moisés le dice, miren, llegamos hasta acá porque Dios nos llevó en sus manos, porque Dios nos protegió, porque Dios nos proveyó, porque Dios estaba presente con nosotros? ¿Se acuerdan? Salimos de Egipto. ¿Se acuerdan la nube? ¿Se acuerdan la columna de fuego?
¿Se acuerdan el maná que descendió del cielo? ¿Se acuerdan? Parece que se olvidaron de todo. Y el mejor ejercicio de memoria cuando hay desafíos de fe es mirar hacia atrás. Desde el milagro máximo que recibimos, que fue recibir a Cristo como Salvador, en adelante. ¿Qué milagro más grande? ¿Qué milagro más grande? Milagro de milagros. Pero mira un poco tu vida. ¿Cuántas veces esa presencia de Dios se manifestó? Te cuidó. Cuando vos no lo veías, Él estaba. Cuando vos te rebelabas, Él tenía paciencia. No te consumió. Fíjense verso 34 y 36. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque han seguido fielmente a Jehová. Una generación que se perdió en el desierto. No quería estar más en el desierto. Delante la bendición, detrás lo que venían transitando. ¿Qué eligieron? Nos quedamos acá. Dice, esta generación rebelde no la va a poseer. No se la merece. No se lo merece. Y tuvo que esa generación desaparecer en medio de las arenas del desierto. Porque Dios es maravilloso, se compromete con nosotros en darnos la victoria, el éxito, una vida abundante, plena, pero la inflexión está en nuestra fe y en nuestra obediencia. Porque dice tan solo Caleb, porque me ha seguido fielmente. ¿Fue perfecto o no? ¿Tuvo altibajos? Sí. Tuvo todas las cosas que nosotros podemos sufrir. Pero hubo una fidelidad de parte de él, de confiar en la promesa y en la palabra de Dios. Resumiendo este punto, ¿a qué te desafía Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perder tu vida en el desierto dando vueltas sin sentido? ¿Vas a frustrar los planes de Dios para tu vida? ¿O vas a estar dispuesto a poseer la tierra por fe? Dios te pide que camines. Dios te pide que avances, porque Él es el que va adelante. Por tanto, vemos que el pasaje nos habla de un Dios protector, poderoso, un Padre que los ha llevado en sus brazos, aun a pesar de sus rebeldías, aun a pesar de todo lo que nosotros como padres sabemos que un hijo, como siempre decimos, ¿no? A veces a nuestros hijos, mirá, vos lo que no entendés hoy de mí, lo vas a entender cuando yo no esté. Vieron que a veces decimos eso. Tan solo cuando son padres saben lo que es el desvelo, el maltrato y un montón de cosas que a veces sufrimos, los cuestionamientos. Y a veces uno dice, bueno, ya te va a tocar a vos cuando seas padre, ahí me vas a entender. Y Dios es así, Dios yo no lo puedo comprender, porque nunca voy a llegar a ser Dios. Porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero sí sé algo que me ama y que está presente en mi vida y que tiene planes y proyectos para mí. Pero en segundo lugar, también se ve manifestada la presencia de Dios a través de su protección. Vamos a ver el verso 29, 30 y 31. No solo a través la presencia, a través de sus planes, sino de su protección. Dice el verso 29. Entonces os dije, no teman ni tengan miedo. No tengan, no hay por qué temer. ¿De quién? De estos gigantes, no teman. No tengan miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto cómo Jehová, tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Es como que hay una repetición de este concepto, ¿no? La provisión y la protección de Dios. Y les voy a pedir que pasemos unos capítulos más adelante, al capítulo 8. Para ver algo sobre esta protección. Dice capítulo 8, verso 2, hablando de la tierra que tenían que poseer.
y de este transitar en el desierto. Dice capítulo 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué te hizo pasar estos 40 años en el desierto? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar pasando este desierto en mi vida? Este desierto espiritual, esta falta de respuestas. Y curiosamente el Señor les dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice verso 3, y es duro, ¿no?, lo que dice el verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años de peregrinaje. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y en montes. Dice, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivos, de aceite, de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te va a faltar nada de ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Un pueblo que pudo experimentar en carne propia la provisión de Dios y sin embargo no quiso entrar. Ahora, a veces nos decimos, Señor, ¿por qué tengo que pasar por situaciones difíciles? Señor, ¿por qué en medio de este desierto tengo que a veces pasar hambre, pasar calor, pasar...? Y el Señor lo dice aquí. Lo que Dios quiere es saber de qué estás hecho. ¿Qué hay en tu corazón? Es así de simple. La aflicción, el dolor, la angustia, los momentos de incertidumbre es para ver qué hay acá adentro. ¿Qué hay en tu corazón? Dice, los llevé al desierto como un proyecto terapéutico para tratar con ustedes, para tratar con su espiritualidad, para ver de qué están hechos, para ver qué hay en su corazón y cuando les falten cosas y verdaderamente lo único que les queda soy yo. Porque a veces Dios te quita todo para que te des cuenta que lo único que tiene valor en tu vida es Dios. Y a veces te lo tiene que sacar todo para que te des cuenta de eso. Le pasó a Job, así que no estoy diciendo nada nuevo. Ahora, hermanos, Dios nos provee, pero también en medio del desierto nos aflige y nos prueba. No pensemos que acá va a ser un desierto, pum para arriba, vamos a estar joya. No. Vamos a tener la disciplina de Dios, aunque nos duela, ¿eh? ¿Qué padre que no ama a su hijo no lo disciplina? Dice la palabra. Y aquí leemos en el pasaje, porque yo quise afligirlos y quise probarlos, quise ver qué había en su corazón, y fue necesario aplicar la disciplina. Y te aseguro que no nos gusta cuando Dios nos disciplina. Y a veces es muy duro, pero es que está queriendo que crezcamos, que avancemos, que nos asemejemos al modelo del varón perfecto, del Señor Jesús. Y hay tantas cosas que pulir en nuestra vida, hay tantas cosas que sacar de nuestra vida, que a veces nos hace pasar por desiertos. Pero ¿sabes lo que pasa? Su presencia siempre está. Nunca abandonó a su pueblo. Cuando su pueblo se quejaba, cuando su pueblo habrá pensado, ¿por qué me afligís? ¿Por qué tengo hambre? ¿Por qué tengo sed? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Nunca dejó de estar. Milagros, no se le hincharon los pies en 40 años, gloria a Dios, ojalá que fuera así. Nunca se le gastó el vestido, pobre la gente del rubro textil, si estuviera en esta época, no sé, un hogar bárbaro, nos ahorramos un montón de guita.
Nunca. Es la provisión y la gloria y la maravilla de Dios. Y sin embargo, no quisieron entrar a la tierra. Se atemorizaron. En tercer lugar, lo vemos también a través no solo de la provisión de Dios, sino de la protección de Dios. Y vemos que el Señor los protegió de todos los males, de todos los enemigos que tuvieron. Y cuando leemos la posesión de la tierra, cuando vamos un paso más allá y vemos esta generación perdida, pero también los que pudieron poseer la tierra, vemos cómo milagrosamente Dios venció a naciones mucho más poderosas que ellos. Dice, vayan, peleen, yo se las voy a entregar. Y en fe confiaron, anduvieron, poseyeron y conquistaron. Dios se las entregó. Y más de uno de aquellos que iban conquistando y avanzando en la tierra habrán pensado, pobrecitos, aquellos que se quedaron del otro lado, aquellos que se perdieron en el desierto, se perdieron esta bendición. Y se perdieron la mayor bendición, ver cómo Dios por nuestras manos hacía milagros, maravillas, victorias, vencía pueblos enteros. Ser parte de la obra de Dios, de la proyección de Dios, de la posesión de Dios de la tierra, es algo que te lo perdés si no estás dispuesto a avanzar, a cruzar. La presencia de Dios, un Padre amoroso, que se manifiesta en los planes, en proyectos para nosotros, que se manifiesta en la provisión y se manifiesta en la protección. Comienza un nuevo año y yo quisiera que te plantees, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tengo por delante? Hemos llegado hasta aquí porque Dios nos ha llevado en sus brazos. Yo puedo decir amén. Y amén, y amén, y 700.000 veces amén hasta que me quede sin voz. Si no, no hubiera podido. Y tengo la fe y la esperanza que voy a poder llegar más adelante en este peregrinar. No en mis fuerzas, no porque yo sea especial, sino porque Dios me lleva, porque Dios me guía de la mano. Hermanos, es difícil lo que nos toca por delante. Hay incertidumbre, hay zozobras. ¿Qué habrá mañana, pasado? Yo a veces le digo a Lilia, mi esposa, digo, ¿qué nos deparará mañana? He tenido momentos en los cuales, viste, ya te venía una tras de otra y vos decís, pará, Señor, pará. Vino esta, vino acá, vino allá. Cuando vos decías más o menos estaba todo en orden, se te empieza a descalabrar todo. Problemas en la iglesia, problemas en la familia, problemas de salud. Digo, pero pará. Yo te llevé al desierto para afligirte, pero para ver qué había en tu corazón. ¿Nos rebelamos? Sí. ¿Dudamos? Sí. ¿Planteamos, te olvidaste de mí, no tenés compasión? Sí. Pero la gracia, la misericordia de Dios es la que nos dio aliento para seguir. Y es en la que te tenés que refugiar. Y es en la que te tiene que dar fuerzas cada mañana para enfrentar la vida. Porque vos no sabés qué va a haber mañana. No sabés qué te va a pasar. Es más, no sabés si vas a estar en este mundo. Hace muy poco tiempo atrás, dentro de tantas cosas que me han pasado, estuvo mi cuñado de Mendoza y mi cuñada en casa. Él es integrante de FEMA, la Comisión Nacional, y desde antes de la Fundación del Mundo, desde antes de la pandemia que no se reunía con la gente de FEMA y demás. Y se vino desde Mendoza, no sé cómo hizo porque andaba mal de un oído y no veía de un ojo. Y mi cuñada ha perdido la vista de un ojo. Digo, nosotros hablando todo el camino, digo, Señor, guíalo porque no llegan. Todos decían, Señor, que se rompa el auto, que no viaje. Bueno, la cosa es que llegaron, pudieron estar, estuvieron en casa. Me trajo, lógicamente, vino que hacen ellos allí hecho por él mismo, si no, no entran a casa.
pasamos unos momentos bárbaros y estaba contento por haber venido, reunirse después de la pandemia con los hermanos, volver a Mendoza. Y el otro domingo se empezó a sentir mal, se sintió mal y le dijo a mi cuñada Mari, dice, mira Mari, yo te llevo hasta la iglesia, pero no me voy a quedar, siendo pastor de la iglesia, dice, no me voy a quedar porque no me siento bien. Fue, la llevó, la dejó y a la noche lo estaban velando. A la noche lo estaban velando. Una vida que sin lugar a dudas fue gastada para el Señor, sabiamente gastada. Ahora, ¿se dan cuenta qué es la vida? ¿Qué es la vida? Ahora, ¿vos te parece que mi cuñada no se podía haber preguntado, pero Señor, si estábamos juntos, 50 años de casado? Hoy estaba a la mañana acá lavándote y a la noche estoy en el velatorio de mi marido. Es la vida, hermanos, es el desierto. Ahora, ¿dudamos que la presencia de Dios no estuvo ahí? ¿Dudamos que la soberanía de Dios no estaba ahí? Tenemos que entender las cosas desde la óptica de Dios, tratar. Y lo que Dios nos pide es fe. Y es confiar en Él. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque las cosas sean hostiles, aunque nos parezca que no hay salida, aunque parece que todo se estuviera destruyendo a nuestro alrededor, como dice el salmista, tenemos que confiar. Podrán caer los cielos, la tierra, podrá desmoronarse el mundo a nuestro alrededor, pero el Señor te pide que te mantengas firme. ¿Será fácil, difícil el 25? El Señor te afligirá, te probará, te quitará cosas, te dará otras. Confía. Confía en un Padre poderoso que dice que hemos llegado hasta aquí y llegaremos hasta su presencia porque nos llevará en sus manos. Nos llevará en sus manos. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Dios, Señor, ¿qué podemos decir? Sino tan solo refugiarnos en tu gracia, en tu misericordia, en tu fidelidad. ¿Cuántas veces, Señor, hemos dicho dónde estás? ¿Cuántas veces hemos dicho por qué? ¿Cuántas veces hemos querido volver a Egipto? ¿Cuántas veces nos hemos replanteado tantas cosas? Pero Señor, vos nos tenés acá en el desierto. Y pones desafíos permanentes y conquistas. Y sabemos que todo en la vida, aunque nos cueste entenderlo, salvo desde el plano de la fe, tiene un propósito. Que aún las cosas malas obran para bien. Que aún, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras flaquezas, que quizás han sido utilizadas por el enemigo, Señor, vos podés dar la victoria final. Sentimos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás. Hemos visto, y lo he visto personalmente este año, a Satanás cara a cara luchando con él. Pero Señor, uno no lo puede vencer. Tan solo refugiarse, ponerse esa armadura de Efesios 6 y confiar en aquel que dijo, yo he vencido. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Seremos más que victoriosos en Cristo Jesús. Señor, pongo esta congregación en tus manos. A los líderes, a cada hermano, cada hermana, para que sea un año de milagros y de maravillas. Para que sea un año donde podamos asombrarnos con las cosas que vos vas a hacer. El pueblo se asombró. Vos hiciste milagros y maravillas aún en medio de un pueblo rebelde. ¿Cuánto más harás con nosotros, que somos un pueblo postrado a tus pies clamando por misericordia? Señor, si vos pudiste sacarlos de Egipto, si vos pudiste hacer que crucen el Mar Rojo, que se cayeran los muros de Jericó, si vos pudiste hacer y proveerlos en el desierto, si vos pudiste hacer que Cristo resucite de entre los muertos, ¿qué es lo que no podés hacer en nosotros y a través nuestro?
Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. No confiar en nuestras fortalezas, en nuestras capacidades, sino confiar en ti. Y Señor, llegar a ese punto de inflexión donde a veces las preocupaciones, la ansiedad y las cargas son tan grandes que tan solo nos queda caer a tus pies, quebrantarnos y decir, Señor, no puedo más. Señor, acá estoy. Señor, dame paz. Confío que vos vas a hacer lo que yo no puedo. Señor, asombranos, maravillanos con tu obrar. Llévanos de la mano, como esos chicos que tampoco conocen el camino, pero tienen un Padre confiable que saben que los va a guiar por camino seguro, para poseer aquella tierra que vos quieres que poseamos. Quizás todavía no la conocemos. Quizás sí, quizás no. Pero Señor, ayúdanos a depender y a confiar de vos. Padre, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.